El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? Un gusto como siempre, aquí estamos con Arturo Borges. Este es un nuevo programa de seguridad vial y es el 541. Arturo, un gusto, ¿eh? Tengo modo, ¿qué tal? Televidentes, un gusto también para mí. Gracias, Jorge. Y bueno, 541. 541, sí, como 14 La años. cifra, ¿eh? Perdóneme, señor director, usted no podría marcar el cronómetro así para que marquemos el tiempo, ¿sabe? Disculpe. Bueno, decía Arturo, 541 hace 14 temporadas. Allá empezamos con Daniel Rosich, ¿se acuerdan? Esto tiene su historia, pero bueno, de alguna manera esto tiene, ¿cómo le puedo decir? Hay cosas que a lo mejor te está descubriendo con respecto a este programa, ¿de acuerdo? Pero es el retorno de sentirnos útiles a la sociedad, de sentir, porque la gente nos hace sentir que estamos por el camino correcto, que estamos en ese camino de lo que tenemos acceso, por lo que hemos aprendido, tratar de difundir y tratar de que la gente corrija determinados defectos elementales, por otra parte, para andar mucho más seguro, para salir de viaje. Qué lindo preparar un viaje, pero mucho más lindo contarlo y revivirlo. Y para eso estamos acá, Arturo. Así que Sí, yo claro. festejo que usted esté conmigo ahora en este momento, porque realmente estamos haciendo muchas cosas. Está trayendo siempre materiales muy útiles. Hemos cambiado la tónica del programa y naturalmente estamos ingresando en, digamos, la parte más, yo digo, que la gente entienda más fácilmente lo que nosotros queremos decir y hacer, de acuerdo a los ejemplos que son permanentes con respecto a conducción, seguridad vial, que esa es la idea, ¿sí? Bueno, ahí primero yo tengo que agradecer la invitación que me ha hecho. Es un tema que nos gusta, lo hemos trabajado realmente mucho. Y a veces uno dice, bueno, esto a mí me preocupa, porque la verdad, uno viene acá tratando, modestamente, sin ser lo dueño de la verdad, de ver qué podemos aportar y que cuando la gente se cierra el programa diga que valió la pena, que es lo que buscamos, ¿verdad? Es decir, lo que nos ocupa es tratar de llegar con algunas cosas que quizás pueden abrirle la mente a algunos. El silencio está, obviamente, que nunca salva a nadie. Y nosotros que trabajamos justamente en el campo del dictamen pericial, muchas veces nos damos cuenta de que cómo el individuo entró en ese siniestro o provocó un incidente de esta manera y siempre tuvo la posibilidad de haberlo evitado. Y por ahí, si a lo mejor escuchó un programa de estos 541 y lo recuerda a algo y tuvo un incidente, quizás se va a acordar de que algo de lo que ocurrió en ese instante... Pero usted, perdóneme, se que yo le voy a repitió. hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda que hace poco hicimos una nota espectacular con Luis Montoro, esa eminencia española que hablaba de seguridad vial? Y yo le pregunto, cuando dijo, ¿usted va a multar a alguien que no sabe por qué lo está multando? Yo le pregunto a usted, ¿usted me está diciendo a alguien que pudo evitar un siniestro? ¿Usted está seguro que lo pudo evitar a conciencia o porque las cosas le pasan de manera fortuita o de casualidad, que salga bien o que salga mal? Bueno, ese es uno de los mitos que tenemos los uruguayos, ¿no? Que el siniestro es un elemento que es del azar, que a veces tenemos el día marcado, qué Sí. mala suerte tuvo. Nadie va realmente a buscar cuál es la causa, dónde está el origen de este desastre.
desastre vial, ¿verdad? Donde tengamos un muerto por día es para el Uruguay tremendamente preocupante, ¿no? Una cifra que estamos ahí en una meseta. Pero bueno, mucha gente cree que hay un destino marcado. ¿No será que nosotros nos estamos creando el propio destino? ¿Será que el conductor se crea su propio destino sin darse cuenta cómo va subiendo escalones y va subiendo el umbral de un riesgo que no conoce o de un riesgo que no llega realmente a percibirlo? Pero yo creo que de cualquier manera, y asumiendo cuotas de responsabilidades, hay un tema que es natural. Si usted va a la escuela, va al liceo, va a ver hay un docente, hay un esquema de enseñanza y un docente que le está preparando a usted para afrontar cosas siguientes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando no tenemos una exigencia que sea mayor y un control imprescindible para que estas cosas redunden en un beneficio? Y vamos a España, Inglaterra, Estados Unidos, donde sea. ¿Cuál es el suceso? ¿La ley? Sí, la ley, sí, pero fundamentalmente la fiscalización, el control permanente de la actuación de la justicia, como hemos pedido un millón de veces. Exactamente, preparar al ciudadano, es decir, por lo general nosotros no planificamos la vida en la estructura No, vial. ni hablar. Y es donde el sistema erra justamente nos ocupamos de un montón de cosas. Y a veces hablamos de que el tema es cultural con respecto del tránsito. Y no es cultural porque si no tiene una base de educación y enseñanza, lo que tenemos es realmente dudas, incertidumbres o ignorancia, lisa y llanamente, dicho con todo respeto. Entonces, ¿qué hay de todo esto, detrás de todo esto? Bueno, por la vía de los hechos, cuando uno ve esta situación compleja que vive el Uruguay, y bueno, la verdad se pone con una dosis de rebeldía de preguntarse dónde está el tema. Según Standard Baker, el siniestro se produce porque, bueno, un individuo sale de un origen y va en busca de un destino, hace carretera o va por la ciudad tratando de llegar a determinado lugar, pero en el medio el viaje se cortó. Esa es la explicación que da Standard Baker. Un viaje que no pudo llegar a concretarse porque en el medio algo falló. Cuando uno se quiere explicar y quiere encontrarle la realidad de lo que ha sucedido, y no solamente que uno sepa dónde ocurrió, una curva, una pendiente descendente, ascendente, en una recta, cuándo ocurrió, determinada hora del día, qué día ocurrió, cómo ocurrió, si es frontal, frontolateral, un vuelco, un despiste, realmente por ahí no va nunca a determinarse realmente cuál fue la causa. La pregunta es, ¿por qué sucedió? Y cuando uno se pregunta por qué sucedió y busca tratar de utilizar herramientas de la accidentología, el factor humano es el hilo conductor de esto que estamos viviendo hoy. El factor humano, que muchas veces no lo logramos entender bien qué papel juega el factor humano. Inclusive en las escuelas de conducir, ¿verdad? La escuela de conducir solamente es la práctica. O algunas escuelas dan teoría y algunas dan solamente práctica, y en el momento que se da la práctica se da la teoría en el mismo tiempo. Cosas que tendrían que ser totalmente separadas. Pero es importantísimo también preparar a un individuo en la práctica, un instructor que sepa dar una buena clase de práctica, esto es fundamental. Pero además conocer un montón de cosas que si no hay una preparación previa, y como en nuestro país no tenemos una preparación de los instructores, bueno, por ahí flaquea el tema digamos, del sistema. Entonces, decíamos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Mucha gente cree que esto es por azar, que esto tenía el día marcado. No existe más, ya no hay un tema de suerte, o buena o mala. No, cuando uno trata de involucrarse en el porqué, ve que antes de que se produjese el hecho, el individuo tuvo 3 o 4 segundos para poder determinar qué maniobra podía hacer para evitar el hecho. ¿Usted puede creer que la gente se mate y cuando uno hace un estudio del escenario, tuvo entre 3 o 4 segundos para poder actuar y uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo? Porque en su mente, dentro del escenario, no tenía el lugar exacto para decir, cuidado con esto. Y actuar más temprano que tarde, no esperando que los otros corrijan la situación. Cuando yo veo que el otro se equivoca y puede poner en riesgo mi vida, el primero que actúa soy yo, así tenga la preferencia del mundo. Y esto es un elemento clave. La otra, hay gente que ve que un vecino tiene un siniestro o un compañero de trabajo 1, 2, 3. Entonces cuando uno
es solicitado para dar un curso de manejo defensivo, nosotros lo llamamos manejo desconfiado, ¿no? O técnica de conducción segura, nos separan a determinados conductores y nos dicen, bueno, mira, acá hay 10 conductores, como ahora vamos a hacer un recorrido por el interior, necesito que nos capacite estos 4, pero ojo que con estos 4 tienen determinada dificultad, lo tenemos dentro de un protocolo de que son individuos que tienen siniestralidad. Y nosotros lo que pedimos es al revés, denme los otros que todavía no lo tuvieron. Claro. Porque estos que ya los tuvieron, ya tienen determinada situación y por más que lo repitan, bueno, obviamente que esto es una escala que el individuo de valores va perdiendo a medida que se va salvando de algunas imprudencias que comete y se cree que cada vez tiene más muñeca. Creerse que uno cada vez es mejor conductor porque va sobrepasando errores que comete, esto es lo peor que nos puede pasar. Y hay otro elemento que vemos en el factor humano, que es, mucha gente compensa su experiencia o compensa también en cuanto a los kilómetros recorridos, lo podemos agregar también a su experiencia, o a lo mejor tiene un vehículo de alta gama, un vehículo que tiene ayudas a la conducción que tecnológicamente lo ponen realmente lejos de lo que podría ser la media, y aumenta el riesgo. Es decir, eso se llama homeostasis del riesgo. Compensar el riesgo real con aquello de decir, yo con este vehículo puedo generar un poquitito más de riesgo porque tengo herramientas tecnológicas que me van a ayudar a corregir algún momento de distracción que tengo. Otro error, la homeostasis del riesgo, hay mucho para trabajar en este sentido, mostrando imágenes que quizás pueden ser muy duras. ¿Y ahí qué tenemos nosotros? Ahí tenemos un potenciómetro. Entonces el individuo en la primera etapa va cometiendo algunos errores, pero mientras lo sigue cometiendo y lo sigue salvando, el individuo se cree que cada día es mejor conductor porque ahora ya realmente puede sobrepasar situaciones de apremio, ¿no? Estímulos negativos que se podía haber terminado de otra manera. Por ahí sí ocurrió, porque algo de suerte siempre hay que tener. Sin hay duda que ligar, ninguna. ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero digo yo, el tema de... Acá nosotros hablamos de siniestros y la mayoría de la gente todavía sigue hablando de accidentes, como si esto fuera accidental. Y en realidad, como usted dice bien. Yo creo que lo que falta también es un poco de imaginación de lo que le pueda pasar. Porque a veces digo, y lo digo cuando veo partidos de fútbol, y digo, estos chicos no ven televisión, cómo se juega otra parte, qué hacen los jugadores, cómo se entrena, cómo se juega, Para el tránsito es lo mismo. Yo me olvido que estando trabajando con usted y dando una clase, hablamos y le contamos a una chica, decíamos, chocar de frente contra un camión, nunca. Esto no lo podemos practicar naturalmente. Tenemos que hacer ejercicio contra un camión de frente, nunca. Termina el curso, aparece la madre y el padre, y dice, queremos hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con mi hija que vino acá y ahora tiene terror a los camiones? Y dije, bueno, menos mal. Se ve que algo hicimos bien. Pero estaban enojadísimos porque le dijimos a la chica que chocar de frente contra un camión nunca. ¿Se da cuenta? Y a veces es la falta de percepción de una idea de algo que cuando salimos a la ruta, créanme, lo primero que hacemos siempre, por una cuestión de deformación profesional, vemos los camiones que vienen en sentido contrario, a ver la carga para qué lado viene, para acá, para allá, si está inclinada, cómo se mueve el camión, cómo está la suspensión, qué pasa. Estamos mirando para fuera del camino ante la eventualidad que haya que tirarse por fuera o algo. El que está manejando, más allá que tenga la libreta amateur, esto es una tarea absolutamente profesional, dedicada, con además de conocimiento, la fantasía y la idea general de todas las cosas que nos pueden pasar. Sí, así es. Y el conductor, cuando ya se pone frente al volante y va a iniciar el viaje, lo primero que tiene que saber es qué le preocupa. Cuando uno está en la situación de conducir, ¿qué nos preocupa entre el origen y el destino? Obviamente que llegar, pero también nos tiene que preocupar todo lo que hay alrededor nuestro, que no se tenga que lamentar un error que nosotros perfectamente podríamos haber evitado, ¿no? Obviamente, por temas que realmente nos preocupan. Nosotros lo que vamos a mostrar ahora, si el señor director tiene la amabilidad de poner, nosotros vamos a mostrar de Hayden, que armó esta pirámide, donde explica cuál es el umbral o cómo el individuo va fabricando su propio choque. Entonces, en esta pirámide el individuo pone los acontecimientos no interrumpidos. Es en la primera etapa de un conductor cuando obtiene su permiso de conducir, cuando entra a la vía pública. Puede cometer errores, quizás porque no conocía una normativa, poca formación, o cometió alguna infracción y no sabía que lo estaba cometiendo.
se pegó a algún sitio, pero la verdad, nada del otro mundo. Cuando lo cuenta, bueno, esto era una infracción, o a lo mejor lo multaron o llegó una multa. Que eso realmente es un elemento que también tiene su parte educativa. Ahí, hasta ahí lo podemos llevar. Un individuo que es un novel conductor o que va a empezar a hacer sus primeras experiencias en lo profesional. Pero si ahí el individuo nadie le dice o le explica realmente el alcance que pueden tener esos errores que comete. Y ahora si lo sigue repitiendo va a subir a un segundo escalón y en ese segundo escalón ahí ya tenemos una situación que es más compleja, donde acá el conductor debería de entender la potencialidad del error que está cometiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera etapa el individuo lo iba soslayando con determinada dosis de fortuna, ¿verdad? O por ahí no tuvo la posibilidad de que se materializara el error que cometió. Pero en esta parte, cuando alguien se equivoca, se le pone la piel de gallina y usted cuando va conduciendo llega a su casa y dice, me equivoqué de tal manera. Bueno, ahí es donde hay que parar, tratar de recuperar el error, traer a estado presente cuál fue el error que cometió, por qué ese susto, en qué kilómetro o dentro de la ciudad, en qué esquina usted se pegó un susto. Esto es fundamental. Si alguien no recapacita frente a un error, que se salvó, que se pegó un susto y le busca el por qué llegó a esa etapa, obviamente que lo va a seguir repitiendo. Y para nosotros esto es clave. Porque mire, cuando nosotros vamos a estudiar un siniestro de tránsito y hay que defender a un conductor, lo primero que el conductor le dice es por qué estoy acá o por qué estoy metido en este lío, cuando a mí nadie me explicó una normativa, como usted decía, que no la conocía, por qué acá no se podría girar. Lo vemos hoy en algunas ciudades todavía, se gira con semáforo a la izquierda, con calles de doble sentido de circulación. La ley 19.824 lo prohibió totalmente. Sí, claro. Y uno ahora va por 18 de julio, no tanto 18 de julio, pero lo ven por las calles Salto, todas esas calles que hay, Martínez Trueba, y la gente viene, una calle de doble sentido de circulación, la gente está girando. Eso se terminó hace 2 años. Nunca estuvo prohibido, pero hay que informarse. Eso ya hace 2 años se eliminó totalmente. Es decir, está a título expreso la prohibición de giro a la izquierda. A menos que sea una calle de una sola mano, usted se arrima sobre la izquierda y puede girar con el semáforo. Entonces, si el individuo se pegó un susto en un semáforo, o a lo mejor giró a la izquierda en una calle de doble sentido de circulación y todo el mundo le toca bocina, el individuo por ahí reconoce que se equivocó, o si no piensa que los demás no saben conducir, que esto es lo peor, que él crea que la maniobra que está haciendo es correcta y los equivocados son los otros. Sin duda. Y acá hay que preguntarse por qué. Si el individuo no razona y no tiene la posibilidad de que alguien se lo explique, ahí va a empezar a cometer otro escalón que lo va subiendo, ¿verdad? Ahí vamos a tener el conflicto leve, algunas infracciones, algunas situaciones que por ahí lo puede arreglar, es un tema de chapa, pero si sigue repitiendo esa inconducta y lo vamos a tener en una situación de gravedad, y en la punta de la pirámide es donde tenemos los casos más graves y los casos fatales. Mucha gente reconoce que el conductor programa su propio destino. Tenemos que ser inteligentes, más que la máquina, porque la máquina obviamente que no piensa. ¿Qué es lo que hace el conductor? La máquina y el conductor son elementos totalmente diferentes entre sí. Pero el conductor le aporta a la máquina la mente, el cerebro. Pero los dos tienen potencialidades de riesgo realmente muy importantes. Ahora, si eso va a ser en beneficio del hombre, lo que hay que hacer es darle herramientas al hombre. ¿Para qué? Para que pueda sujetar esa potencialidad de riesgo que tiene. Si no controla sus emociones, es muy probable que tenga esta posibilidad. Y en una última imagen, señor director, si es tan amable, vamos a ver un proceso e imaginarnos un recorrido, que quizás ese sea el suyo, o de ahora para adelante, cuando usted vaya a su trabajo, a la facultad, al supermercado, usted va a ver algo que es importante, que es además se repite a lo largo de toda la vida, que van a ser una especie de abscisas, donde vamos a tener al individuo cuando empieza un horario de trabajo, por ejemplo. Tiene toda una jornada donde conduce una cantidad de kilómetros. Entonces nosotros tenemos que el individuo cuando empieza a conducir tiene sus capacidades para la conducción espectacular. ¿Por qué? Porque recién empezó. Va enfrentándose a la dinámica del tránsito con distintas potencialidades, pero la va solucionando. ¿Pero qué sucede? Yo no tengo el mismo tiempo de reacción cuando recién empecé a conducir. Si vos, por ejemplo, una de las tareas que hago es hacerlo durante mucho tiempo, a
compararnos con el tiempo de reacción que podemos tener en las últimas horas del recorrido o de los kilómetros. Entonces hay que preparar al conductor. Cuando estas abscisas se cruzan, ahí es donde tenemos realmente la gravedad de la situación. Y créame, esto está estudiado. Esto es una demostración de la ciencia, no lo dice Arturo Borges. Esto está en los libros. Cómo es frecuente que el conductor, sin darse cuenta, vaya entrando en un umbral de riesgo que después, si se produce algo, es muy difícil volver para atrás. La verdad que fenomenal, Arturo. Pero sabe, miren, el otro día pasamos la primera parte de un viaje a China del licenciado Lauro Paulet y dejamos para hoy la segunda parte. La mejor parte, porque hablamos de autos eléctricos, hablamos de electricidad, hablamos de baterías, hablamos naturalmente del hidrógeno, que es algo que todos tenemos una apuesta muy grande, y Lauro Paulet dice especialmente para que la apuesta la juguemos los uruguayos. Esto se lo quiero dedicar especialmente a mi amigo Gustavo de León, que es un ejecutivo de la empresa Arnaldo Castro, empresa donde usted compra la computadora y todo ese tema de informática, que son especialistas y representan una cantidad de marcas y le dan el service adecuado como corresponde, porque le gusta mucho la tecnología y siempre está pendiente de ver cuál es la performance de un auto y de otro, qué sé yo, por eso. Después de los consejos comerciales, vamos con esa parte, la segunda, la parte final de ese viaje a China del licenciado Lauro Paulet. Y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Bueno, gracias Jorge. Bueno, vamos a continuar un poco con más aspectos de lo que habíamos empezado en la anterior intervención. Si no combinamos con esta intervención, bueno, vamos a poder complementar en otra oportunidad, pero un poco yo quería aprovechar esta vez para trabajar un poquito sobre qué representa el desafío del vehículo a hidrógeno como tal. De hecho, muchos de nosotros habremos sentido hidrógeno por ahí, lo habremos escuchado en medios de comunicación, lo habremos leído en medios de prensa y no tenemos muy claro qué es cuando se habla de el hidrógeno como combustible. Uruguay, un país promisoriamente productor de hidrógeno, interesa en proyectos de desarrollar hidrógeno desde un punto de vista de la maximización y la sostenibilidad, y un montón de otros elementos que quizás el público común no los tiene muy claro, y quizás también ese público no tan común que le interesa todo lo que es los avances tecnológicos, le interesa todo lo que es movilidad eléctrica, le interesa todo lo que tiene que ver con los desafíos que hay en el mundo de hoy, precisarían un poco más de información de calidad y algunos elementos más para tener un panorama de esto que estamos hablando cuando decimos hidrógeno. Es indudable que del hidrógeno se han sentido cosas muy fragmentarias, no hay una información digamos consolidada como para poder tener una idea. Nosotros como primer punto queremos plantearle, el hidrógeno está dentro de la gran temática cuando lo vemos a movilidad, asociado a lo que es la movilidad eléctrica como tal, ¿no? Un poco para recordarle a los televidentes, los vehículos eléctricos básicamente se aglomeran en tres grupos, ¿no? Un primer grupo grande son los eléctricos que se llaman puros, los vehículos puros eléctricos, que funcionan con baterías. Obviamente vamos a pasar en limpio, son baterías que acumulan la electricidad que va después a distribuirse a los motores que tiene el vehículo, y los motores van a generar el movimiento para la transferencia a las ruedas y así que el vehículo pueda propulsarse, ¿correcto? Este es el mecanismo simple.
digamos. Entonces tenemos un primer grupo con lo que se llaman eléctricos puros, que son vehículos que funcionan puramente, su energía eléctrica para mover los motores es generada por las baterías, por los acumuladores. Acumuladores que son cargados externamente, ¿no? Después tenemos un segundo grupo que son los denominados híbridos, que son vehículos que tienen obviamente un motor eléctrico, pero también tienen una asociación con un motor térmico dentro, y configuran lo que se llaman los vehículos de transición, o sea, tienen la capacidad de poder aprovechar todavía la ventaja del motor térmico, del motor fósil de combustión que todos conocemos, y el motor eléctrico también presente en el vehículo en una funcionalidad que va a depender un poco del vehículo sobre cuándo se usa uno, cuándo se usa otro para generar la mayor optimización. Y hay un tercer grupo que serían los vehículos eléctricos a celda de combustible. Cuando uno dice, bueno, vehículo eléctrico a celda de combustible, acá es donde empieza a tallar el hidrógeno como tal, ¿no? Primera cosa que tenemos que tener claro, que un vehículo a hidrógeno entra en esta categoría porque va a usar un ingenio tecnológico denominada la celda de combustible o pila de combustible, que va a ser el núcleo que va a permitir generar la electricidad que va a mover los motores que tiene ese vehículo. O sea, seguimos hablando de un vehículo eléctrico, pero que tiene un funcionamiento distinto, que no va a tomar la energía eléctrica de los acumuladores puros de las baterías, sino que va a generar la electricidad por otro mecanismo, ¿verdad? En un proceso interno. Tenemos que decir entonces que estos vehículos vendrían a ser como vehículos eléctricos con generador a hidrógeno, ¿tá? Técnicamente esto es una mejor definición cuando uno habla de este tipo de vehículos. Un vehículo a hidrógeno lo que va a hacer directamente es que va a usar el combustible hidrógeno, ¿verdad? Que va a estar almacenado a presión en forma de gas en tanques específicos en el vehículo, y a través de la celda de combustible va a generar una reacción electroquímica. Básicamente va a mezclarse con el oxígeno para generar energía eléctrica y así enviarla por los dispositivos que están dispuestos en el vehículo para la movilidad del automotor, o el camión o el vehículo que corresponda, ¿no? El gran punto donde está la diferencia es justamente en el elemento que hace que ese combustible hidrógeno se transforme en electricidad, que es lo que se llama la celda de combustible, fuel cell, ¿verdad? Y la tecnología que hubo que desarrollar para poder obtener este tipo de capacidad. Hay ventajas importantísimas con el hidrógeno, como por ejemplo que tiene una eficiencia de trabajo muy alta, ¿no? Muy alta. Tiene un desempeño de aprovechamiento energético entre el 50 y el 70%. Eso es muy alto y supera en general a lo que conocemos usualmente para movilizar vehículos, ¿no? Hay una altísima protección al medio ambiente, porque tenemos que tener en cuenta que el residuo que genera la combustión del hidrógeno en la celda es nada más ni nada menos que agua, ¿tá? O sea, esa misma agua que después se va a utilizar para recuperar el hidrógeno para generar nuevo combustible, es lo que genera un círculo virtuoso de máxima excelencia y eficiencia para utilizarlo como combustible para movilidad. Y por el funcionamiento mismo que tiene la mecánica de la conversión de hidrógeno en la celda para electricidad. Es una estructura relativamente simple, ¿no? El funcionamiento es muy estable y esa conversión de energía que se produce en la celda no implica combustión ni trabajo de motor térmico necesario. O sea, se va a hacer directamente en el proceso que va dentro de la propia pila de combustible que está colocada en el vehículo. ¿Qué desventajas tiene? Porque todo también tiene un lado de repente no tan ventajoso. Entre las desventajas que podemos nosotros colocar de el hidrógeno como solución para la movilidad puede estar, por ejemplo, el tema de los electrocatalizadores que se precisan para la electrólisis del agua, ¿no? Para sacar el hidrógeno del agua misma. Tienen alto costo
y además utilizan metales bastante escasos y muy costosos, como es el platino para la membrana de intercambio de protones, que es uno de los elementos que está dentro de la cinta de combustible y que está dentro de los electrocatalizadores, que es necesario para la conversión, para sacar, digamos, extraer del agua el hidrógeno como combustible, ¿no? La electrólisis del agua es el método más utilizado en la actualidad, ¿verdad? El almacenamiento y la preparación del transporte del hidrógeno es algo que tiene costos realmente importantes, ¿verdad? Y además un aspecto crucial, la seguridad que requiere. Trasladar hidrógeno en tanques no es lo mismo que llevar otro tipo de gases, otro tipo de fluidos a presión. No olvidemos que el hidrógeno es un gas bastante peligroso, muy peligroso. Inclusive su inflamabilidad tiene características muy particulares, es el famoso fuego invisible, ¿no? Que puede generar daños muy importantes si ese gas se llega a encender. Y por otro lado tenemos la construcción de infraestructura que se requiere para, por ejemplo, las estaciones de hidrogenación, o sea, donde se va a cargar el hidrógeno, donde va a estar almacenado, etcétera. Tiene que ser en cantidades importantes el gas, y esto es bastante costoso. Todo lo que es esta infraestructura es bastante costoso, o sea, se requieren inversiones importantes y deportes para uno poder llevar adelante este tipo de emprendimientos. Hay un aspecto que es importante que también tengamos en cuenta cuando hablamos de lo que es hidrógeno como combustible, es que el hidrógeno que se produce actualmente, hay digamos tres niveles o tres categorías o tres tipos de hidrógeno que se produce a nivel mundial, y está codificado por colores, ¿no? El primero es el hidrógeno del tipo gris, es un hidrógeno que se produce, pero hay que utilizar en el proceso de producción combustible fósil, o sea, en el proceso de producción de ese hidrógeno hay generación de CO2, por lo tanto, de alguna manera es una producción contaminante. Tenemos un segundo tipo, que es el hidrógeno azul, donde se usa en el proceso también algún tipo de combustible. Sin embargo, el CO2 se puede recapturar y el proceso no tiene efecto contaminante, ¿verdad? Pero se usa algún tipo de combustible que tiene estas emisiones. Pero, repito, se recaptura. Este es lo que se llama el hidrógeno azul. Y hay un tercer hidrógeno, que es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno óptimo. Es ese hidrógeno que se genera directamente por medios absolutamente limpios, o sea, con tecnologías absolutamente limpias. Los procesos de electrólisis se van a hacer con energías que son renovables. Este es el hidrógeno de mejor calidad, es el hidrógeno más cotizado, y es el hidrógeno hacia el cual se tiene que apuntar, obviamente, en el futuro, porque es el que tiene 100% cero emisión, y es el que realmente va a generar el cambio climático, o el que genera el cambio climático mundial. Y en ese sentido, nuestro país tiene en estudio en este momento una serie de proyectos importantes en diferentes lugares del territorio nacional, con capitales que podrían planear invertir en nuestro país para la producción de diferentes etapas de lo que sería generar el hidrógeno verde. ¿Y por qué Uruguay es mirado con esta particularidad como generador de hidrógeno verde? Y bueno, como primera medida es por los deberes que ha hecho nuestro país en las últimas décadas, buscando la descarbonización de su matriz generadora de energía, ¿no? No podemos olvidar que nosotros hoy en día, Uruguay tiene una capacidad de generación de energía donde el 94%, escuchen bien, el 94% es energía renovable, ¿no? Y acá estoy hablando de la hidroeléctrica, la energía eólica, tenemos térmica por biomasa, térmica por fósil y solar, pero la podemos englobar en un número realmente muy alto. Hablar de un país que tiene el 94% de su energía renovable y que el poco margen, ese escaso que le queda para hacer el 100%, está ya trabajándolo para poder arribar en un futuro no muy lejano a tener una matriz completamente renovable, habla a las claras de las capacidades que tienen
nuestro país y el compromiso medioambiental que tiene. Esto no lo puede decir prácticamente nadie hoy en día en el escenario cercano, en los que nos rodean. Y a nivel mundial somos muy reconocidos por esto. Es una cosa muy, muy interesante, y en parte el acuerdo que Uruguay firma con China para el cumplimiento de los protocolos de descarbonización de acá al 2050 también tiene que ver en que somos países, o mejor dicho, somos un país con referencia en haber logrado este tipo de éxito, de tener una matriz en este sentido. Entonces en Uruguay se puede producir hidrógeno prácticamente, o no prácticamente, se puede producir hidrógeno con fuentes renovables. O sea, podemos justamente generar el hidrógeno verde. Nosotros no tenemos que quemar, por ejemplo, carbón como hace China, o gas natural, y que produce básicamente hidrógeno gris, que es hidrógeno sucio, ¿tá? Porque sigue haciendo emisiones, y hay un esfuerzo importante los chinos, por ejemplo, para pasar al azul, pero darse el lujo de decir que tenés un país que puede producir hidrógeno verde absolutamente, es realmente algo súper importante. Yo no tengo la menor duda que si Uruguay ingresa en el camino de la producción de lo que es el hidrógeno verde, que es algo que va a llevar muchos años, ¿verdad? Y va a requerir además inversiones importantes, avances normativos, un montón de cosas. Estoy casi seguro que sería una segunda revolución en la producción de recursos para el país, como por ejemplo se generó con la instalación de las pasteras, y que hoy en día parte imprescindible del Producto Bruto que tiene Uruguay tiene que ver con la industria de la celulosa. Nadie puede, cualquiera que lea las cifras de Producto Bruto en nuestro país, puede dejar de lado que la producción de las pasteras tiene casi la misma presencia que la producción agropecuaria en nuestro país. Y esto no es un tema menor. Acá, cuando hablamos de la proyección de lo que podría llegar a ser este combustible, el hidrógeno verde, estamos hablando de que en un país que se lograra desarrollar con las potencialidades que tiene Uruguay, y las inversiones que se requieren para esto, estamos hablando de una revolución similar a esto, que generaría unos ingresos fenomenales después que estuviera funcionando. O sea, esto yo lo digo desde un punto de vista, y tiene algo de análisis proyectivo. Obviamente hay mucha distancia en que estas cosas puedan ser reales, porque en realidad estamos en fases exploratorias. Pero yo creo que hay que ser positivo y ser muy optimistas en aprovechar nuestras capacidades, y tener claro que Uruguay es un país que tiene el elemento básico para esto, que es el agua. Hay que tener claro también que la electrólisis del agua se puede hacer, sino hoy en día hay tecnología para producir prácticamente desde cualquier agua, se puede hacer electrólisis para generar hidrógeno. Pero Uruguay tiene un recurso fundamental de capacidad de agua, y tener claro que no hay que tampoco confundir a la población con falsas ideas, no porque uno se encamine en la producción de hidrógeno, por ejemplo, verde, y use el recurso de agua para eso, van a haber dificultades, o va a haber una sequía. Es absurdo. Las proyecciones, por ejemplo, que se han hecho, es que el consumo de agua que puede haber es hasta menor que el que se puede usar para varias actividades agropecuarias, para producir esto a gran escala. O sea, eso por una parte. Después, por otra parte, no tiene nada que ver el uso del agua, que es un recurso renovable, ¿verdad? Con, por ejemplo, he escuchado por ahí con los problemas que hemos tenido hace poco tiempo por sequía. Uruguay no tuvo sequía, Uruguay tuvo una sequía importante, pero la falta de agua que sufrimos en la zona metropolitana, por ejemplo, no fue porque no tuviéramos agua o porque alguien se la llevó, técnicamente fue porque nos quedaron cosas por hacer para poder disponer del agua en donde está, traerla hacia otro lugar. Entonces tener claro también esas cosas. Son recursos totalmente renovables que no afectarían en nada. La extracción de este tipo de combustible no va a secar un río. Tendría que ser una cosa muy disparatada. O sea, también entonces entregar información de calidad a la población, porque son oportunidades que el país va a tener en un futuro. Yo calculo que no va a ser muy lejano, y creo que hay que hablar con sinceridad y con rigor técnico. No hay realmente riesgos haciendo las cosas bien, como Uruguay está acostumbrado, que se hace con buenos marcos normativos. Tenemos excelente equipo técnico para trabajar en todo esto. Yo creo que tenemos una oportunidad que me atrevo, y lo repito y lo digo,
que nos puede llegar a entregar la cantidad de recursos o más todavía que nos entrega hoy por en día lo que fue la revolución de la celulosa en Uruguay. Estamos hablando de muchos recursos genuinos, muchos puntos de Producto Bruto Interno que significan progreso, significan desarrollo para el país. O sea que hay que abrir el debate con calidad técnica de lo que representa las nuevas energías, como se llama este punto. Y un poco para cerrar el tema que me han preguntado alguna que otra vez, es qué pasa, por ejemplo, con el ciclo de las baterías, ¿no? Hay gente que dice que, por ejemplo, bueno, un vehículo eléctrico se dice que es cero contaminación, cero emisión de CO2, sí, pero cuando uno ve la huella de carbono de un vehículo eléctrico, no desde que uno lo saca de la automotora, por ejemplo, sino de que el momento que se va a crear ese vehículo eléctrico, la producción de la batería, la generación de la batería, etcétera, la huella de carbono no es cero. Hay una producción de CO2 que obviamente, comparado con un vehículo con motor térmico, que también tiene su huella de carbono, con el uso de los años es verdad que uno va a generar más CO2 que el vehículo eléctrico, que va a terminar optimizando, y vamos a generar muchísimo menos CO2 a la larga con un vehículo eléctrico, ¿no? Pero hay un tema que viene, por ejemplo, que es, bueno, las baterías, ya que se los mencioné en el concepto ahora, pero se los remarco. La gente me ha preguntado qué pasa con las baterías. No es tan contaminante esas baterías después, qué hacemos con ellas, dónde las metemos, etcétera. Bueno, esto es un tema que nos da acá. Yo simplemente te tiro una punta, Jorge, para que vos lo puedas trabajar. Creo que en el futuro quizás se pueda trabajar también con otros técnicos. Hay gente de mucho porte que puede brindarnos luz con esto. Yo simplemente como para tirarles el tema, ¿no? Nosotros como consumidores tenemos que tener claro que la batería de un auto eléctrico no es llega a su vida útil, ¿no? O sea, la salud del parque de las baterías está entre cerca del 70 y el 80% de la energía que pueden prestar inicialmente calculada, que sirve para mover el vehículo, ¿no? Para mover los motores, ¿verdad? Cuando esa salud llega a esos niveles, es como que la batería ya digamos, no funciona para ese vehículo eléctrico, pero no es el fin de la vida útil de la batería. Este es un concepto que también hay que ir incorporando a nivel social y a nivel de todo tipo para trabajarlo, ¿no? Porque hay lo que se llama un segundo uso de la batería, ¿tá? Hay un segundo uso de la batería que nosotros lo vimos en China. Esto está muy utilizado, y es que la batería puede seguirse usando como lo que se llama un almacenador estacionario de energía para otros usos, para usos residenciales, para brindar energía eléctrica a la red, que se va a usar para los consumos generales que tenga la población, hemos visto para iluminación, etcétera. O sea, cuando ese segundo uso llega a su fin también, porque la batería ya no tiene, digamos, más capacidad de poder acumular y entregar energía, yo les digo que los chinos, por ejemplo, nos transmitieron con total convicción que ellos pueden el 98% de los materiales que componen una batería reciclarlos y volverlos al sistema para generar nuevas baterías, y que solo un 2 o un 3% son de materiales que van en desuso a disposición final porque no hay forma de poderlo reciclar. Estamos hablando que hay prácticamente un 100% de circularidad en la recuperación de los materiales. ¿Cuál es el punto? Bueno, que Uruguay está en pañales todavía con esto, ¿no? Todavía nosotros no tenemos estos procesos incorporados, pero hay que poner arriba de la mesa el debate también, que no es que la batería de, por ejemplo, los vehículos eléctricos pierde su capacidad inicial para mover cuando llega, digamos, a esa salud de pack de baterías que baja, y que estamos con un problema. No, en realidad tenemos que abrir la mente e incorporar tecnologías, ¿verdad? Incorporar procesos para que justamente esas baterías se transformen en un proceso virtuoso, ¿no? A poder generar todo el aprovechamiento máximo y en el momento final generar su reciclado. Bueno, un poco por acá te lo dejo el tema, Jorge. Creo que da para mucho más, hay un montón de puntas que podemos ir trabajando, pero bueno, para mí como siempre un gusto trabajar con ustedes, participar en estos temas que habrá mucho más espacio para comentar.
Para el final del programa tenemos un par de micros que realmente nosotros consideramos importantísimos, buenísimos. Esto es de A3 Media, de la televisión española. Y bueno, queremos compartir con ustedes. El primero es el múltiple campeón de rally, Carlos Sainz, conocido por todos ustedes, que tiene un hijo corriendo en la Fórmula 1 inclusive, amigo, muy amigo de Gustavo Trelles. También nosotros tuvimos algún tipo de relación, pero fundamentalmente en este caso manda un mensaje realmente importante referido a la seguridad vial. Y el segundo lo va a presentar Arturo. Adelante. Cuando estás conduciendo y suena tu móvil, ¿qué haces? ¿Lo coges o no lo coges? No tardas nada en echar una mirada rápida al móvil, pero es que un segundo es suficiente para provocar un accidente. Reconócelo, la mayoría de los mensajes que recibes no son importantes y ninguno es más urgente que lo que está pasando en la carretera. Usar el móvil mientras conduces te puede destrozar la vida. ¿Lo coges? Compromiso A3 Media. Ponle Freno y la Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Dentro de un cúmulo de distracciones que podemos tener en la vía pública, el móvil está hoy a tope, ¿verdad? Vamos a ver una experiencia de la televisión española, una especie de campaña. Y bueno, dicen que los que están bebidos dicen la verdad y los niños también. Observe estas imágenes y después me cuenta. ¿Respetas los límites de velocidad? Sí. ¿Tu papá va muy rápido conduciendo? Pues no tan rápido, pero a veces un poco rápido sí va. ¿Alguna vez has gritado al volante? Soy tranquila. ¿Tu madre grita mientras conduce? Pues un poquito, a veces sí. Cuando vas conduciendo, ¿contestas al teléfono móvil sin manos libres? No. ¿Tu madre coge el móvil cuando va conduciendo? No, pero mi padre algunas veces le pone el teléfono en la oreja para que lo escuche. ¿Has tenido que dar algún volantazo debido a una distracción? No recuerdo, no he tenido por suerte ningún percance. ¿Y alguna vez ha dado un volantazo por estar despistado? Sí. ¿A veces tu madre para encima del paso de cebra cuando el semáforo se pone en rojo? Sí. Algunas veces cuando va conduciendo lo coge y se pone a whatsappear con la gente. ¿Y has visto alguna vez si otro conductor le ha reñido a tu papá? Sí. Sí. ¿Y qué le hacía? ¿Te acuerdas? Decirle palabrotas. Vaya. ¿Cómo coge tu madre el volante? Pues con las dos manos, solo es que también lo hace muy bien con una. ¿Tu papá pita cuando conduce? Sí. Sí, ¿cómo lo hace? Sí. Sí, alguna vez pita porque se pone muy nerviosa y tenemos mucha prisa. ¿Alguna vez vas en el asiento de delante? Sí, algunas veces. ¿Y qué tal? ¿Te gusta ir delante? Mucho. ¿Y vas con la sillita o sin sillita? No, sin sillita. ¿Y ha insultado alguna vez a algún conductor? ¿Y te acuerdas lo que ha dicho? Seguro lo puedes decir, ¿eh? No me acuerdo. ¿Alguna vez habéis sido más de 5 personas en el coche? Sí. Sí. ¿Cuántos? 6. ¿Y quiénes erais en el coche? Era mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre Amigos, llegamos al final del programa. Realmente lo disfrutamos mucho por varias razones, entre otras, primero una parte muy buena con Arturo, como siempre, que es la parte didáctica y comentamos lo que pasa en la vida, en la realidad de nuestro país sobre todo, ¿sí? Seguimos después con la visita a China, la segunda parte final de la visita a China del licenciado Lauro Paulet, que realmente excepcional todos sus comentarios y sus ejemplos, y fundamentalmente profundizamos con referencia a la electricidad, a los autos eléctricos, mejor dicho, y también al hidrógeno, Arturo. Bueno, un gusto, Jorge, otro programa. Esperamos saber entretenerlos con este tema de la seguridad vial. Decirles que se pueden comunicar con nosotros también a través de nuestro Instagram, que es @institutoisev, que aparece siempre en pantalla, por alguna consulta y algún elemento que pueda servir como disparador para estos programas, que nos interesa mucho la voz del televidente. Y de los videitos finales, ni que hablar, lo disfrutamos enormemente. Total. Este programa
541, el 542, y dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.